Ahí sí Sí, ya ven la... sí, doctor. Sí se ve Perfecto. perfecto. Ok, listo. Entonces, la charla que voy a dar yo es una charla que normalmente daríamos como parte de un curso. Entonces, lo primero sería mostrar un poco cómo esta charla o el tema que vamos a cubrir en esta charla integra con el sistema de recirculación y por qué es tan importante hablar de esto. Como vemos aquí, tenemos un sistema de recirculación en que hay un tanque donde hay una serie de animales o un grupo de animales y hay una serie de tratamientos diseñados para manejar la calidad del agua, para limpiar el agua que van a recibir los animales que están en el tanque después de haber sido usada. Entonces, de lo que vamos a hablar es de esta sección, la sección que está en rojo, la remoción de desechos sólidos y el cómo esto sucede o cómo es importante tener esto en cuenta desde el momento en que se está mirando el diseño de los tanques donde van a estar los peces. Entonces, cuando nosotros alimentamos a peces que están en un tanque de recirculación o en un tanque donde se están cultivando, ya sea de recirculación o no, el alimento que entra al tanque puede generar sólidos porque no son consumidos por los peces. Entonces hay dos tipos de sólidos que se generan en los tanques: el alimento no consumido y las heces producidas por los peces. Esos sólidos son sólidos que son generalmente fácilmente decantables o sedimentables. Y es muy importante que el diseño del tanque y el manejo del movimiento del agua dentro del tanque sea hecho para tratar de optimizar la eliminación o la decantación de estos sólidos para que no contribuyan a la contaminación del agua y afecten otras unidades de tratamiento. Ahora, si miremos el flujo del agua en un tanque, la velocidad del agua nos sirve para mantener una homogeneidad en la calidad del agua y también nos sirve para eliminar los sólidos que están presentes en el agua. Ahora, los sólidos tienden a decantarse, entonces para poder eliminar los sólidos tenemos que o mantenerlos en suspensión o resuspenderlos. Para poder mantenerlos en suspensión o resuspenderlos, lo que se recomienda es unas velocidades de autolimpieza que son entre 15 y 20 centímetros por segundo. Y eso es basado en investigación que se ha hecho con cultivos, sobre todo con cultivos de salmónidos, pero no es muy distinto para otro tipo de peces. Entonces, tenemos por una parte la velocidad que se recomienda para resuspender y eliminar los sólidos, nuevamente entre 15 y 20 centímetros por segundo. Por otra parte, tenemos la velocidad que se recomienda para el cultivo de peces. Y esa velocidad generalmente se expresa en términos de la longitud corporal del animal por segundo. Y está entre más o menos 0,5 y 2 longitudes corporales por segundo. Quiere decir que si tenemos un animal de 5 centímetros de longitud, la velocidad recomendaría estaría entre 0,5 por 5, o sea, 2,5 y 10 centímetros por segundo. Si tenemos un animal de 50 centímetros, la velocidad recomendada sería entre 25 centímetros y 100 centímetros por segundo, o sea, 1 metro por segundo. Entonces, tenemos una discrepancia probable entre las velocidades que se necesitan para limpiar los tanques y mantener una autolimpieza de los tanques y la velocidad requerida por los animales que están en el tanque de cultivo. Esta relación entre 0,5 y 2 longitudes corporales se puede convertir en una ecuación que tiene más o menos, o que tiene esta forma y que es simplemente una aproximación a esta relación. Ahora, esta ecuación es para salmónidos. Lo sorprendente es que, basado en trabajo que se ha hecho con muchas especies, este rango entre más o menos 0,5 y más o menos 2 longitudes corporales
rige para muchos tipos de peces. Inclusive nosotros hemos trabajado con peces planos que normalmente estarían en el fondo de un tanque o que estarían en el fondo del mar donde viven, y aún para esos peces la velocidad que se recomienda para su óptimo crecimiento está entre ese mismo rango de 0,5 y 2 longitudes corporales por segundo. Entonces, nuevamente, la implicación, mirando ya una tabla con valores para distintos peces y usando la ecuación, no el rango de valores, nos muestra cómo a medida que el tamaño del animal va aumentando, la velocidad va aumentando, la velocidad necesaria para mantener unas condiciones óptimas para el pez van aumentando. Entonces, si nosotros estuviéramos buscando mantener un tanque limpio solamente con el movimiento del agua, volviendo a esta, ah, a esta foto aquí, teníamos que entre 15 y 20 centímetros por segundo era la velocidad recomendada, y solamente cuando llegamos a una velocidad que es recomendada para peces de más de 10 centímetros, estaríamos alcanzando la velocidad necesaria para mantener el tanque limpio. Entonces, si estamos trabajando con peces más pequeños que eso, va a haber una tendencia a que los sólidos se acumulen en el tanque. Si tenemos unos peces mayores de 10 centímetros o más grandes de 10 centímetros, si el tanque está bien diseñado, se puede lograr una autolimpieza, o sea que los sólidos que se están produciendo por heces y por alimento no consumido se pueden eliminar del tanque directamente con el flujo del agua. Ahora, la mayoría de los tanques que se usan para el cultivo de peces en sistemas de recirculación son sistemas o son tanques en que el agua tiene un patrón de movimiento circular o aproximadamente circular, en vez de ser un raceway, un movimiento lineal. Y esto es porque el tener un movimiento circular nos permite separar el caudal de la velocidad, o sea, nos permite tener velocidades muy distintas con el mismo caudal o la misma tasa de recambio o de renovación del agua que hay en el tanque. Y eso es muy importante desde el punto de vista consumo energético y optimización de las condiciones para el cultivo de los animales. Entonces, si queremos obtener un flujo circular, normalmente usamos tanques o que sean redondos, cilíndricos, o que sean cuadrados con las esquinas redondeadas, o que sean octagonales, o que sean cuadrados con las esquinas eh, no bruscas, sino con las esquinas un poquitico mejoradas para que el movimiento del agua sea mejor. Y lo otro que se puede hacer es cuando se tienen raceways o se tienen canales eh, que son eh, que son longitudinales, se pueden adaptar ese movimiento de circulación cambiando el patrón de la forma que se introduce el agua y se saque el agua de los tanques. Entonces, en un raceway, como normalmente se determinan este tipo de construcciones que son las tradicionales, sobre todo en el cultivo de la trucha, en un raceway normalmente el agua entraría por un extremo del tanque y saldría por el otro extremo del tanque. En este caso sería como de izquierda a derecha en el ejemplo que estoy mostrando. En cambio, en vez de hacer eso, lo que se hace es una modificación en que se crea un tanque poniendo paredes a ambos extremos y llevando a un nivel de agua uniforme en el tanque, y se introduce el agua por medio de estos tubos verticales que ahorita vamos a ver en más detalle, y se elimina el agua por estos drenajes centrales. Entonces lo que se hace con ese tipo de cambios en una estructura ya existente es que se crea nuevamente un movimiento circular y se puede separar el caudal, la cantidad de agua que está pasando por el tanque, de la velocidad de agua que se obtiene o que se quiere tener en el tanque. Y esto nos muestra más detalles, un poquitico del diseño, y hay publicaciones que se presenta con mucho detalle las bombas que se usan, la tubería que se usa, las estructuras que se usan para introducir el agua aquí en estos puntos, el drenaje que se usa, etc. Lo interesante es que nuevamente se cambia
con unos cambios relativamente fáciles de hacer. No hay que destruir toda la infraestructura que ya puede existir en un cultivo de truchas tradicional. Se cambia el patrón de movimiento del agua y se obtiene una muchísimo mejor utilización del espacio y utilización del agua. Ahora, estas secciones que se ven estas células raceway multicélulas, estas secciones no tienen una separación física entre célula y célula. La separación es simplemente, digámoslo virtual, ya que es como el término que está de moda, por la manera como se está moviendo el agua, que es este patrón de circulación que hay en cada uno de las células que se han creado en la que antes era un raceway con un movimiento de agua lineal de un extremo a otro. Ahora, ¿por qué es tan útil y tan importante hacer esto? Como podemos ver en este gráfico, este es un esquema muy simplificado de lo que pasa cuando tenemos movimiento circular en un tanque. Tenemos un punto de entrada. En este caso, el agua está entrando de forma tangencial y hay un patrón de circulación rotatorio dentro del tanque. La velocidad promedio de rotación en el tanque está relacionada a la velocidad con la que entra el agua al tanque por un parámetro alfa que varía más o menos entre 0,5 y 0,2. Esto es basado en trabajos de investigación que se han hecho con tanques de cultivo de peces. Y este valor alfa depende de la manera como esté diseñado el orificio o el punto de entrada. Ahora, nuevamente mirando la relación de caudal y velocidades, tenemos un tanque, en este caso, para el ejemplo, un tanque de 20.000 litros y con un caudal de 333 litros por minuto. O sea, tenemos un tiempo de retención hidráulica de 1 hora. El agua permanece en promedio dentro del tanque de cultivo durante 1 hora. Ahora, la mayoría de los tanques y de los sistemas de circulación que se diseñan con un tiempo de retención de entre 30 minutos y 1 hora. O sea, ese es el tiempo de retención hidráulica que se usa normalmente con los sistemas de circulación. Ahora, cuando tenemos una rotación en este tanque, un movimiento circular rotatorio en el tanque, se crean dos tipos de patrones de circulación. Hay una rotación primaria, que es la que está alrededor del centro del tanque y alrededor del drenaje, y hay una rotación secundaria que va del centro hacia afuera por la parte superior del tanque, de la parte superior del tanque hacia abajo, cerca de los bordes del tanque, del fondo del tanque, de la parte exterior hacia el centro, va por el fondo del tanque y aquí en el centro vuelve y sube. O sea que es un movimiento que tiene un patrón en que si hay una partícula de sólidos que se está sedimentando, esa partícula va a tender a moverse hacia el centro, porque al estar cayendo esa partícula, la corriente que va hacia el centro a lo largo del fondo está llevando esa partícula hacia el centro. Ahora, no sé si algunos de ustedes hayan oído del término el efecto de la taza de té, pero es un efecto que uno puede observar, o este efecto que estamos mirando aquí es un efecto que se observa muy fácil en una taza de té cuando se están usando o cualquier infusión donde hay hojas sueltas en el fondo del tanque. Si uno revuelve el vaso o la taza donde tiene la infusión, o inclusive es azúcar o cualquier otro producto que pueda estar en el fondo de un vaso o de una taza, al revolverlo, esos sólidos que están en el fondo tienden a moverse hacia adentro. Entonces lo que estamos haciendo con el movimiento circular en los tanques es
optimizar y hacer uso de ese movimiento y esa corriente secundaria para llevar los sólidos al centro y así poderlos capturar y sacarlos del tanque. Ahora, para que este proceso y todo esto de la rotación secundaria y el efecto de la taza de té sea lo más efectivo posible, es muy importante tener una relación del diámetro del tanque a la profundidad de más o menos 3:1. Se puede tener una relación mayor a eso, hasta más o menos 4,5 o 5:1, pero ya por encima de eso, lo que pasaría es que, como vamos a ver más adelante, la rotación secundaria no alcanza a llevar los sólidos hasta el centro, entonces los sólidos se estarían acumulando a una distancia del centro, no se obtendría la eliminación de los sólidos, que es lo que buscamos. Que es lo que se ve aquí. Tenemos una zona sin rotación, una zona sin este movimiento secundario y los sólidos se empiezan a acumular en esta zona central del tanque. Aquí se ve, no sé qué tan bien se vea en la pantalla de ustedes, pero aquí hay un punto de drenaje en el centro del tanque y se ven los sólidos acumulados a una distancia del centro del tanque. Entonces, esto es algo que queremos evitar. Ahora, ¿por qué es tan importante evitar que los sólidos permanezcan dentro del tanque y es tan importante sacarlos lo más pronto posible? Porque los sólidos son materia orgánica que tiene nitrógeno, que tiene orgánicos, carbono orgánico y otros productos que pueden afectar la calidad de agua de una manera directa y afectan el rendimiento de los procesos de tratamiento de agua que pueda haber en el resto del sistema. Si tenemos proteína, tenemos proteína en estos sólidos, al esos sólidos descomponerse va a producir más nitrógeno amoniacal, que puede ser directamente problemático para los peces que están cultivando y que de todas maneras va a crear una carga mayor en los biofiltros que se están usando para tratar el agua. También la materia orgánica presente crea una carga que va a promover la presencia de bacterias heterótrofas que también afectan el rendimiento del biofiltro. Entonces, la presencia de estos sólidos es negativa y es muy importante poder sacarlos lo más pronto posible. Nuevamente, una de las razones por las cuales queremos diseñar muy bien el tanque donde están los peces para que los sólidos que se produzcan salgan lo más pronto posible y no sigan en contacto con el agua que va a ser tratada y en el agua en que están siendo cultivados los animales. Eh, Me imagino que muchos de ustedes usan este tipo de entradas del agua en los tanques de cultivo. Es algo que es muy común ver en los sistemas de cultivo, pero es algo que debemos evitar. Como vamos a ver un poquitico más adelante, queremos optimizar el movimiento del agua en los tanques y cuando introducimos el agua de esta manera que está chorreando por encima de la superficie, se está disipando mucha energía y no se está obteniendo una uniformidad del movimiento del agua y una uniformidad del patrón de hidráulica que queremos tener en el tanque. Entonces, esto no es lo ideal y no se debe hacer. Lo que se recomienda es tener un tubo como este que está en este gráfico, en que hay una serie de orificios que están debajo de la superficie del agua y el agua entra por estos orificios. Entonces uno puede diseñar estos tubos con orificios de distinto tamaño para llegar a la velocidad que uno quiera obtener. Entonces, según la velocidad que uno quiera tener dentro del tanque de cultivo, uno puede tener una velocidad seleccionada para estos puntos de entrada, cambiando el diámetro sin necesidad y cambiando el número de orificios también sin necesidad de cambiar la cantidad de agua que está entrando. O sea que si uno tiene, digamos, 100 litros por minuto que está entrando al tanque, uno lo puede entrar esos 100 litros por minuto en 10 orificios, cada uno entrando 10 litros por minuto, o puede entrarlo en 4 orificios, cada uno por 25 litros por minuto, y según el diámetro que cada orificio tenga, va a tener una velocidad distinta. Entonces, nuevamente, eso es lo que nos permite manipular
la velocidad en el tanque sin cambiar el caudal y la tasa de recambio del tanque, que va a estar definido por la cantidad de animales o la biomasa que tenemos en ese tanque. Lo que demuestra aquí es una manera de usar este tipo de estructuras construyendo algo uno mismo para sabiendo la altura del agua en esto que es como un manómetro muy sencillo para construir con una tubería transparente de PVC o de acrílico, sabiendo la altura de este menisco que se forma aquí, uno puede predecir la cantidad de agua que está entrando por cada uno de estos edificios. Y aquí se ven los detalles de cómo se puede construir uno de esas unidades, el tipo de tubería, en este caso de PVC, los acoples que se usan, las válvulas que se usan, el manómetro que se usa, etc. Muy importante tener en cuenta que la válvula de control del caudal siempre tiene que venir antes del manómetro. El manómetro nos tiene que estar midiendo la presión en la tubería de entrada del agua. También se consiguen versiones de este mismo tipo de equipos comerciales y esto es una compañía noruega que tiene el EcoFlow y según el caudal que uno vaya a tener, uno puede tener distintos modelos de, de, de este tipo o de esta misma unidad. Y aquí se ve instalado, no está junto contra la pared del tanque, sino que está un poquitico hacia adentro del tanque y normalmente, como se ve, están los orificios de manera tangencial con el diámetro o con la forma del tanque. Ahora, en este caso, se ven todos los orificios abiertos, pero obviamente cuando el nivel del agua está, por ejemplo, si está en el punto en que está estos orificios entre este punto y más o menos este punto deben estar tapados. O sea que uno puede, y eso se puede hacer con cintas de distinto tipo o con otro tipo de materiales. Uno puede usar el mismo tubo para distintas profundidades de agua en el tanque, simplemente tapando y destapando los orificios que ya se han hecho en el tubo. Eh, Algunos otros criterios para la velocidad en el tubo no debe exceder 60-80 centímetros y la velocidad se define de esta forma. Cuando hay tubos o caudales muy grandes o diámetros muy grandes, se puede usar más de un tubo de estos verticales para tener una mejor distribución del agua. Ahora, la próxima etapa o el próximo paso en la utilización de esa corriente secundaria y del efecto de la tasa de T es tratar de usar el tanque donde están siendo cultivados los peces en realidad como la primera unidad de tratamiento para la eliminación de sólidos en el tanque. Ahora, la eliminación de sólidos, nuevamente, como dijimos un poco antes, es supremamente importante para mantener la calidad del agua y debe ser siempre la primera etapa en el tratamiento del agua en el sistema. Entonces, si los sólidos están yendo hacia el centro a lo largo del fondo, si nosotros de alguna manera podemos tener un caudal que retire el agua que está yendo hacia el centro, apenas llega al centro y podemos retirar el resto del caudal, ya sea en la parte superior o en otra parte del tanque, pero en una parte donde no venga tan cargada de sólidos, entonces podemos tener esa separación inicial de una fracción del caudal con los sólidos que se han sedimentado o decantados y un efluente donde están solamente los sólidos suspendidos, aquellos sólidos que no se decantaron. Entonces tenemos en este caso el caudal con los sólidos suspendidos no decantados se retira en la zona periférica, al lado de en una de las paredes del tanque, y en el caso anterior se retira de la zona superior, pero en el centro. Y esos son dos tipos de tecnología que se han usado en
en muchas partes del mundo y se conocen con distintos nombres, como vamos a ver en un momento. En algunos casos se usan ambos, hay un híbrido, sobre todo en tanques muy grandes, se eliminan el caudal con sólidos suspendidos bajos, ya sea por las paredes o también por la parte central, pero de todas formas, la parte que viene con los sólidos preconcentrados se está retirando de cerca del fondo o del fondo en la parte central del tanque. Y aquí se ven algunas imágenes de cómo es o cómo se puede configurar esto. En realidad, aquí se ve algo que tal vez se hizo en un tanque preexistente y es una de las ventajas de hacer este tipo de estructuras con el flujo superior en la parte externa del tanque, en que uno puede modificar algo que ya ha sido construido. En cambio, cuando los dos caudales estén en la parte central, es algo que generalmente hay que pensar desde un comienzo y hay que diseñar los drenajes y las tuberías que se instalan pensando en eso desde un comienzo. Aquí se ve el agua, saldría por acá, aquí se ve la caja por donde sale la mayor cantidad del agua y hay un segundo drenaje que está en la zona central. Lo otro que vemos en este punto es una unidad de decantación, que es esta mismo tipo de unidad de decantación. Estas unidades nos permiten sedimentar o decantar los sólidos que están saliendo con el drenaje central, o sea, preconcentrarlos aún más. Entonces, nuevamente tenemos el tanque con el caudal y el flujo circular, un flujo secundario que nos lleva los sólidos hacia el centro. Tenemos los sólidos que salen por la zona central o el agua que sale con los sólidos por la zona central relativamente concentrados. Se pasa por un separador de remolino, se eliminan una fracción bastante alta de los sólidos y sale un efluente clarificado que puede ir a juntarse con la mayor cantidad del agua que ha salido del tanque y pasar a otras unidades de tratamiento. Y estos rangos que se vean aquí, del 80% a 90% del caudal sale por aquí, entre el 10 y el 20% del caudal sale por la zona central. Entre 10 y 20% del caudal puede tener hasta el 80 o 90% de los sólidos que hay en el tanque. O sea, esa es una preconcentración muy, muy importante, los que nos permite usar este tipo de estructuras porque la cantidad de agua que se está pasando no es muy grande. Aquí se ve la eficiencia de eliminación de sólidos para un separador por remolino. Y hay dos tipos, el de remolino y el de flujo radial. El de flujo radial tiene un diseño un poquitico distinto, no tenemos tiempo de mirar los detalles de cada uno. Simplemente la eficiencia de eliminación de sólidos es muchísimo mayor en el sedimentador de flujo radial. Ahora, alguien habla de estos como un hidrociclón. Esto no es un hidrociclón. La separación no es por un movimiento rotatorio ni es por fuerza centrífuga, que es lo que pasa en un hidrociclón. La separación en una unidad de estas es por sedimentación o decantación. Esta es otra imagen de cómo está hecho y diseñado un sedimentador de flujo radial. Eh, los, um, los, cuando se tiene el flujo central, perdón, cuando se tienen ambos flujos por la parte central del tanque, tenemos una estructura que puede tener esta apariencia. Esto es una trampa de partículas de una compañía, nuevamente una compañía noruega, que diseñó esto y que fueron los que desarrollaron originalmente el concepto del drenaje doble en los tanques. Entonces lo que se tiene es una placa que puede tener una separación del fondo que se puede ajustar según el tamaño de las partículas, o sea, de las partículas de alimento que se quieran alimentar o de las heces que se quieran eliminar y también dependiendo del tamaño de los peces que se están cultivando. Entonces, el agua viene a lo largo del fondo del tanque con los sólidos y este disco que puede tener un diámetro que nuevamente depende de las condiciones del tanque y del caudal que se esté tratando, este disco intercepta las partículas e intercepta ese flujo secundario que viene a lo largo del fondo y sale por debajo de la placa.
y sale con este caudal, que es el caudal que viene con los sólidos sedimentables. El flujo, la mayor cantidad del flujo, la mayor parte de la cantidad de agua que está saliendo del tanque sale por la parte superior, o sea, por encima de ese disco, por un tubo con ranuras o un tubo que puede tener distintos diseños y sale por esta parte de aquí abajo con los sólidos suspendidos. Entonces, sólidos sedimentables o decantables por aquí, sólidos suspendidos que no se decantan, salen por aquí. Esta parte va a esta unidad de tratamiento que está externa al tanque y ya ahí se hay la decantación que hablábamos antes. Ahora, uno de los beneficios de tener estas unidades de decantación aquí es que nos permite ver cuando hay alimento que no está siendo consumido, porque como vemos los sólidos que se están acumulando aquí y que se están decantando, es muy fácil de detectar cuando se está dando alimento en exceso y los peces no lo están consumiendo, o cuando hay de pronto una condición de estrés en los peces, en que los peces han perdido el apetito y no están comiendo tan bien, entonces empiezan a haber aumento en la cantidad de sólidos o de alimento no consumido. O sea que es, además de ser importante desde el punto de vista de manejo de los sólidos, también es una herramienta que puede ser muy útil desde el punto de vista de optimización de la tasa de alimentación en los peces. Este tipo de sistemas con el drenaje doble en el centro y con ambos caudales saliendo de la parte central es lo que se conoce mucho con el término de los tanques o del drenaje doble tipo noruego. Cuando tenemos el drenaje doble en, perdón, en la zona periférica, este tipo de drenaje se llama el sistema o tanques el tipo Cornell, debido a que este tipo de diseños se desarrolló en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, el diseño doble de tanques tipo Cornell es este, en que este drenaje está en la parte periférica del tanque y cuando ambos drenajes en la parte central es el sistema tipo noruego. Y aquí tenemos nuevamente la trampa de partículas que ya vimos un poquitico más en detalle en alguna de las otras fotos, donde el caudal entra por aquí, sale las trampas, se sedimentan o se decantan los sólidos y sale el agua ya decantada por aquí. Y esto se abre periódicamente, normalmente se abre varias veces al día para sacar los sólidos que se han decantado en el fondo del tanque y tenemos unas ventanas que nos permiten ver la cantidad de sólidos que se han acumulado y también el tipo de sólidos que se están acumulando en ese tanque. Y esto se puede comprar una unidad comercial o uno lo puede diseñar según sus necesidades y construirlo según sus necesidades. Eso es lo que tenía preparado para la presentación de hoy. Si tienen preguntas o comentarios, estaré con mucho gusto atento para responderlas. Nuevamente, los sólidos y la eliminación de sólidos es muy importante hacerlas lo más pronto posible después de que hayan sido introducidos en el tanque para mejorar la calidad de agua para los peces y para optimizar el rendimiento de las otras unidades de tratamiento que hay en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Sí, tenemos unas cuantas preguntas. A continuación, lo voy a leer las preguntas y después de que termine la pregunta, se podría responder. Ok, la pregunta menciona de Héctor. Héctor pregunta, para tanques con post larvas de camarón o animales pequeños, ¿cómo sería el filtro de la descarga central para que no se escapen o se pasen del drenaje? El diseño de tanques para cultivo de larvas y de poslarvas es un diseño que tiene que ser muy distinto al diseño de tanques para cultivo ya de juveniles o animales más grandes, porque las velocidades y las tasas de recambio que hay en este tipo de cultivos de larvas y poslarvas es muchísimo menor que en otro tipo para animales más grandes.
Entonces, los comportamientos de los que estamos hablando no rigen porque la cantidad de agua que se está intercambiando en estos tanques es muchísimo menor de la cantidad de agua necesaria para establecer estos patrones de circulación. Entonces, lo que se usan son sistemas completamente distintos con una hidrodinámica completamente distinta a la hidrodinámica de la que estamos hablando en este caso, en que hay o recambios periódicos o recambios constantes, pero muy, muy bajos, en que las velocidades son muy bajas. Además de eso, como la pregunta lo sugiere, las larvas están en suspensión en el agua y serían parte hasta cierto punto de los sólidos suspendidos de los que hablábamos antes. Entonces se irían con el agua que sale del tanque. Entonces hay que tener un filtro, hay que tener una malla y se hablan los filtros tipo banjo o distintos tipos de filtros, pero es un sistema de cultivo y en una aerodinámica muy distinta a la que estamos hablando en este caso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Él menciona o comenta más o menos que la remoción de los sólidos, él vio que en algunos tanques es recomendable usar mangueras difusoras o porosas para la remoción de los sólidos en el drenaje central, ya que él vio varios mangueras porosas, perdón, mangueras porosas en varios alrededor del tanque para que genere una remoción de sólido. ¿Es recomendable o qué opina de ese tipo de tratar de remover los sólidos que se almacenan en el fondo de los tanques? El uso de mangueras dentro del tanque, en términos generales, no es recomendado. Los sólidos que se producen son generalmente sólidos que son muy frágiles. Es muy fácil que esos sólidos se destruyan y se vuelvan cada vez partículas más pequeñas. Ahora, mientras más pequeñas sean las partículas, más difícil va a ser sacarlas por un proceso de decantación. Entonces, uno pensaría que tener una tubería perforada o un sistema de aireación en el tanque nos va a servir para resuspender los sólidos. Y sí, pero al resuspender los sólidos no solamente los resuspende, sino que los está destruyendo, lo que va a hacer la remoción cada vez más difícil. Entonces, si el patrón de circulación está bien diseñado, si los puntos de entrada están bien diseñados y funcionando bien, si se respetan las proporciones de diámetro a profundidad, esa aireación en el fondo no debe ser necesaria y sería contraproducente para la eliminación de sólidos. Ahora, yo sé que en muchos cultivos, sobre todo con camarón, se usan este tipo de sistemas. Y puede haber otras razones para poner este tipo de sistemas. Pero desde el punto de vista de optimización de la eliminación de sólidos es contraproducente. La otra cosa es el manejo de la concentración de oxígeno en el tanque. Y sin saber exactamente las características de los sistemas de los que está hablando la persona que hizo la pregunta, no sé si el oxígeno o si esos sistemas de aireación que están instalados en los fondos estén ahí para eliminar sólidos o simplemente para proveer un poquitico de oxígeno suplemental al sistema para satisfacer las necesidades de los animales que están siendo cultivados. Ahora, esa manera de proveer oxígeno para los animales cultivados con este tipo de sistemas de aireación, si ese es el objetivo, generalmente no es la manera óptima de hacerlo, desde el punto de vista de consumo energético y monitoreo y manejo de las concentraciones de oxígeno. Pero cada situación es distinta. O sea, nuevamente, a la pregunta en términos del contexto de esta charla en específico, del manejo de sólidos, el uso de ese tipo de instalaciones o de ese tipo de tuberías es contraproducente desde el punto de vista de manejo de los sólidos, porque los destruye y hace su eliminación cada vez más difícil. Muchas gracias, doctor.
tenemos otra consulta, otra pregunta. Usted mencionaba sobre, la pregunta va de acuerdo a lo que estoy leyendo de Humberto. Humberto menciona eh, la tasa de la altura y la dimensión de los tanques podría ser mayor de 7 metros de diámetros para trabajar en un sistema de recirculación o de 10, o debe ser entre un rango de 3 a 6. Ahora, lo que estábamos hablando en ese caso era la relación entre el diámetro y la profundidad. Si se tiene un diámetro de mayor, de 7 metros o de 10 metros, pues la profundidad debe ser mayor para que la proporción sea entre 3 y más o menos 4,5 o 5 a 1. O sea que, en teoría, para un tanque de 10 metros se debería manejar una profundidad de más o menos 2 metros. No sé la experiencia o no sé si la pregunta venga de personas que están trabajando con especies como el camarón. El camarón tiene generalmente tanques relativamente grandes y profundidades bajas. Entonces, en esos tipos de tanques, lo que se crea es, digamos, un tanque de 7 o 8 o 10 metros con una profundidad de 1 metro, pues obviamente vamos a tener un patrón de movimiento que no se ajusta a lo que describimos en esta charla, en que hay una corriente primaria que mueve el agua de manera circular alrededor del tanque y una corriente secundaria que mueve los sólidos hacia el centro. Entonces los va a mover hacia el centro, pero no van a llegar al centro y va a haber una zona de acumulación de sólidos alejada del centro. Entonces la calidad del agua en la zona central del tanque puede ser sobre todo cerca al fondo, puede ser muchísimo menos buena que en otras zonas del tanque porque los sólidos se están acumulando ahí. Ahora, es difícil llegar a un patrón de movimiento del agua o un patrón hidráulico del agua en el tanque que se acerque mucho a ese patrón ideal de que hablamos hace un rato, cuando se tiene una relación de, digamos, 10 a 1 entre el diámetro y la profundidad, sin hacer ajustes que pueden ser difíciles de manejar con el tipo y el número de puntos de entrada del agua al tanque y el diseño del punto de salida del tanque. Y es posible que haya que tener una manera de aumentar la velocidad rotatoria del agua en el tanque para crear una corriente secundaria mayor que tenga una mayor eficiencia en llevar los sólidos hacia el centro. O sea que ya empieza a haber ajustes que serían muy específicos y distintos para una geometría que sea muy distinta a esa relación diámetro-profundidad de que hablábamos antes de entre 3 y 4,5 a 1. Ok. Okay. Tenemos otra pregunta de Víctor. Él menciona con respecto a la descarga de los efluentes sedimentables de 10 a 20% por el centro del tanque. Él pregunta, ¿hay una relación de diámetro de tubo de salida, tanto así también para lo que es la salida lateral, que va a abarcar un 80-90% de los efluentes sedimentables? ¿Qué relación hay entre el diámetro del tubo que abarcaría por tanto para para el drenaje central y para el drenaje lateral? ¿Hay una tasa de diámetro para cada uno de ellos? Obviamente que hay unos diámetros necesarios para cada uno de esos tubos y, hay unos parámetros de diseño que se usan y dependen del caudal de agua que está pasando por los tubos y dependen del tipo de sólidos que están pasando y también dependen de la temperatura a la que se esté trabajando. En términos generales, sin entrar en detalles, uno tiene que tener un diámetro en que la pérdida energética, la pérdida de carga la hidráulica no sea muy alta para que no se aumente o para que la diferencia del nivel de agua entre el tanque y el punto de salida no tenga que ser muy alta. Si el diámetro es muy pequeño, para la cantidad de agua que está pasando por ahí, entonces va a tener que haber una diferencia de nivel entre el agua en el tanque y el agua en el punto de salida muy alta para que el agua corra a la caudal suficiente
que se necesita. Entonces, eso por un lado, o por un extremo. El otro extremo es si se hace una tubería demasiado grande, lo que pasa es que el agua se mueve por ese tubo de salida demasiado lentamente y los sólidos se sedimentan o se decantan dentro del tubo de salida. Entonces, eso del diseño y la selección de los diámetros para las tuberías de salida de los tanques, tanto para el flujo central o el flujo con los sólidos suspendidos, como por el flujo que viene con los sólidos decantables, es muy importante hacerlo bien. Lo otro es, mencionaba antes, la temperatura. Si se está trabajando a temperaturas mayores, digamos 28, 29 grados, ya sea con tilapia o camarón, algo por el estilo, es, la tasa de descomposición de los sólidos es muchísimo mayor. Entonces se van a crear unos biofilms, biopelículas dentro de esos tubos muchísimo más rápido. Va a haber una tendencia a que se taponen esos tubos. Si se está trabajando con trucha a temperaturas mucho más bajas, entonces los sólidos no se descomponen tan rápido, no hay tanta tendencia a que se taponen los sólidos. Además de la selección de diámetros que se usan para los puntos, las tuberías de salida, es muy importante diseñar esas tuberías de salida de tal forma que se puedan limpiar, eh, abriendo, poniendo tal vez T's en vez de codos. Es algo que muchas veces se recomienda. Cuando hay un cambio de dirección en la tubería, normalmente uno pondría un codo de tubería de PVC. Lo que recomendamos muchas veces es en ciertas partes poner una T en vez de un codo, en que uno de los lados de la T tiene un tapón que normalmente esté cerrado, pero en el momento de tener que hacer mantenimiento, uno abre ese tapón para poder meter por ahí cepillos o mangueras a presión o algo por el estilo para hacer esa limpieza de ese mantenimiento. Entonces, varios factores muy importantes. La selección del diámetro, como sugiere esta pregunta, es muy importante. Y también el diseño de cómo está hecha la tubería también es muy importante para poder hacer el mantenimiento necesario. Ok, tenemos una pregunta, con dos preguntas más. Acá tenemos una pregunta de Jefferson. Para los sólidos suspendidos más pequeños, ¿es recomendable usar los skimmers o fraccionadores de espuma? ¿O hay otras opciones o hay otras opciones que se pueden hacer un buen uso y buen manejo de calidad de agua? Ahora esto se sale un poquitico del tema que estamos cubriendo en esta charla, pero el tipo de tratamiento que se usa para eliminar los sólidos tiene que depender de las características de los sólidos que se quieran eliminar. Ahora, los sólidos más fáciles de eliminar son los sólidos que se decantan. Por eso queremos hacerlo de esta forma, como hablamos, como una primera etapa. Después vienen los sólidos suspendidos, pero de mayor tamaño, que se pueden eliminar con sistemas de filtración, como filtros rotatorios, filtros de tambor, filtros de malla, etc. Los sólidos más finos o material coloide, la única manera práctica de eliminarlos es con filtros o con sistemas de flotación, como sugiere la pregunta, o skimmers. O sea que cada situación es distinta, si es agua dulce, si es agua salada, la cantidad de materia orgánica presente, etcétera. Pero obviamente las características de los sólidos que se quieren eliminar y los requisitos de calidad de agua que se tengan son los que van a dictar el tipo de tratamiento, el tipo de unidad de tratamiento para los sólidos que se usen. Siempre sabiendo que los decantables, que son hasta cierto punto los que estamos hablando hoy, son los primeros que se van a eliminar porque son los más fáciles de sacar y donde está la mayor cantidad de la materia orgánica y de los compuestos que pueden afectar de una manera negativa en las características del agua. Ok. Como última pregunta, Jorge me pregunta, al momento que usted mostró una de las diapositivas donde mencionaba que la salida de agua, que era al ras de la altura del agua, y uno que era en forma de columna, o sea, que estaba penetrado dentro del agua.
¿Cuál de los, usted mencionaba que la salida de agua que estaba cerca al RAS no era muy recomendable para crear un mejor flujo hidráulico y que era recomendable poner una especie de tubo y como en forma de columna con varios agujeros? Su pregunta era, entonces sería recomendable usar o diseñar tubos hasta que tenga una columna que esté dentro de la columna y que tenga varios agujeros para generar una mejor circulación dentro del agua y que los sólidos que se van sedimentando puedan tener un flujo de salida por el drenaje central. Esa es la consulta. A ver si entiendo la pregunta. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Okay. Estamos hablando de esta situación, Sí, ¿correcto? Sí. sí, sí. Entonces, tenemos el tubo de distribución del agua y tres posibles puntos de salida. El flujo que trae la mayor cantidad de sólidos cerca del fondo y dos posibles puntos de salida para la mayor cantidad del caudal que está saliendo con una concentración de sólidos decantables baja y con casi todos los sólidos suspendidos, que puede ser aquí lejos del fondo. ¿Qué tan lejos? Depende de las características del tanque, pero en la zona central o en la zona periférica en la pared del tanque. Ahora, el rendimiento de cualquiera de estos dos sistemas depende de los caudales y depende muchísimo de la manera como se esté manejando y se esté diseñando este tipo de estructura. Entonces, en algunos casos se usa solamente uno, en algunos casos se usan múltiples puntos de entrada, pero sí se debe usar este tipo de unidades de introducir el agua, en que el agua entra por uno o más orificios que están por debajo de la superficie del agua y que están orientados tangencialmente, y no por tuberías que están en la parte superior del tanque y que están simplemente tirando el agua. A ver si encuentro. No. Me fue un segundo. Entonces, esto es lo que no se debe hacer, y no sé si la pregunta era específicamente sobre Sí, sí. este tipo de estructura. Esto no se debe hacer. Esto disipa mucha energía y no tiene ningún beneficio. Bueno, tiene un beneficio. El único beneficio y una de las razones por las cuales se usa es que cuando uno ve que está el agua entrando, uno ve y oye el agua entrar a los tanques, porque si está esto ya sea bajo techo o afuera, el agua está corriendo y está sonando, está haciendo ruido y se ve correr el agua. Entonces uno tiene ese tipo de información que le llega directamente. Es el único beneficio que tiene este tipo de estructuras. La cantidad, mucha gente lo usa que porque le provee un poquitico de oxigenación. Pues el agua que uno está introduciendo al tanque debe ser agua que ya viene oxigenada, que ya viene saturada con oxígeno. O sea que el hacer esto no le añade nada de oxígeno al tanque. Entonces, esto crea un patrón de movimiento del agua que no es óptimo, que no es el que estamos buscando y no tiene beneficios desde ningún otro punto de vista. Entonces, esto es lo que no recomendamos que se haga. Ok. Entonces, en conclusión, en la imagen anterior,
para eso usted recomendaba que hay que tener un manómetro o un flujómetro antes en el caso de las tuberías que van insertadas dentro de los tanques para saber cuánto de flujo se está controlando, ¿verdad? Como se lo puede ver ahí. Hay que tener un controlador de flujo, como usted mencionaba. Es recomendable, ¿verdad? Es recomendable. ¿Hay que tenerlo? No. Obviamente no es nada es obligatorio. Ahora, en el sistema anterior, en este sistema anterior, uno no tiene una manera de medir el caudal necesariamente. Uno simplemente ve la cantidad de agua que está entrando y tiene esa información, pero es una información completamente subjetiva. Entonces, para uno tener algo de información visual y tener información que no es subjetiva, sino que puede ser cuantificada, uno puede poner el manómetro con esta tubería transparente en que viendo la altura del agua aquí, uno puede calibrar estos orificios para poder calcular. Y calcular quiere decir tener un número, tener un valor para la cantidad de agua que está entrando al tanque. Además de poder tener un valor, uno puede tener el feedback visual que le da el poder ver el nivel del agua en un tubo transparente que hay aquí. Entonces reemplaza la parte visual que tiene el otro tipo de entrada con este manómetro transparente y tiene la grandísima ventaja que sabiendo esta altura, uno puede saber la cantidad de agua que está entrando en el tanque. Entonces tiene un doble beneficio, pero si no lo tiene, simplemente está en las mismas condiciones que en el otro sistema en que uno no sabe cuánta agua está entrando o no sabe por una medición directa, puede que tenga otro tipo de información, pero no tiene una medición directa de la cantidad de agua que está entrando al tanque. Ok, muy bien. Bueno, con eso estaríamos culminando con la ronda de preguntas y respuestas. Por ahora estamos dando por conclusión al primer foro que estaremos continuando. Agradecer infinitamente al doctor Raúl por su participación. Estamos muy agradecidos por su tiempo y por haber participado en este foro. Esperemos estar en contacto y poder seguir participando en algunos talleres más adelante. Agradezco nuevamente y muchas gracias, doctor Raúl, por su participación. Muchas gracias a usted, César, y muchas gracias a los participantes por los comentarios y preguntas que hicieron. Veo que hay muchas más en el chat, pero de todas maneras una oportunidad de responderlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Gracias nuevamente. Bueno, estimados participantes, con eso estamos dando por culminación lo que es el foro del tema 1. Mañana estaremos continuando con el siguiente foro a las 10 de la mañana con nuestros siguientes expositores, que nos sería Denis Delon y nuestro otro compañero que estaría a las 2 de la tarde, que estaríamos hablando del tema de aquapónicos. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan muy buenas tardes.